Bien, pensemos qué era lo que teníamos. Lo que teníamos... lo que teníamos era el potencial B, era el que habíamos llegado. Este potencial B era Q sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Y era muy parecido al potencial electrostático, R menos, en vez de poner R', que sería la posición de la carga, ponemos W evaluado en el tiempo de retardo, ¿ok? Y había un factor de corrección que era 1 sobre 1 menos la velocidad, evaluada en el tiempo de retardo sobre C por, y acá voy a ponerlo todo, ¿sí? Aunque en el libro está, digamos, todo abreviado. El R versor ese que estaba, ese R formado por lo mismo que tenemos acá del otro lado. Esto es un versor, ¿no? Se dan cuenta que es un versor. ¿Está bien? Una fórmula en principio que parece complicada. ¿Está bien? Ese sería el B. Y este B, ¿sí? Se calcula en R y T. ¿Mm? La trayectoria de la partícula de carga Q era W de T. Está bien, en la fórmula general vos podés poner, ¿no? Para T, T', tau, lo que sea. ¿Sí? Es una función del tiempo. ¿Sí? Y esto se evalúa en el tiempo de retardo. El tiempo de retardo habíamos visto que era, que es lo que trae la complicación matemática, el tiempo menos lo que tarda la señal de viajar de la carga al punto, ¿no? Al punto campo, que sería R menos R', que en este caso de la partícula R' es omega de T de R, sobre C. Y esto es una ecuación implícita para el tiempo de retardo. ¿Sí? O sea, uno tiene que resolver esa ecuación implícita para encontrar el tiempo de retardo. Bien. El potencial vector, ¿se acuerdan que la fórmula general para el potencial vector era mu0 sobre 4pi, la integral de j, de nuevo, ¿sí? Evaluada en el tiempo de retardo. O sea, ese j lo que va a traer es un delta, ¿no? Es q por b. Q por b por el delta, ¿no? Sería ρ por b. Ahí pongo lo que es j. J va a ser igual, ¿no? Ahora vemos dónde se evalúa. J en general, como función de R y T, este R de vuelta y este T, vos le podés dar el nombre que quieras, ¿sí? Podés darle el nombre R', T', lo que sea, ¿está bien? De una vuelta siempre es una receta todo, ¿no? De cómo calcular las funciones. Esto es, por definición, ρ de RT por la velocidad, ¿sí? Que tiene esa densidad en ese lugar RT, ¿no? ¿Mm? Sería el campo de velocidad de esas cargas, de esa distribución de cargas. En nuestro caso particular, el J no es eso, el J es la carga Q, el delta de R menos W de T. Esa es la densidad. Esto sería el ρ, y lo que faltaría es la velocidad, y la velocidad es omega punto de T. ¿Está bien? Porque la trayectoria de Q era W de T. Omega, W, yo le digo las dos cosas. En el libro está escrito como W.
Pero a veces uno se pierde y le dice omega. ¿Está bien? Entonces, la cuenta básicamente va a ser la misma que el potencial, porque lo que va a cambiar este diferencial, de formar ese diferencial volumen, de vuelta es este factor. ¿Sí? O sea que cuando uno realiza la integral esa, como hicimos la clase pasada, o desde el punto de vista así geométrico, viendo, ¿no? Cómo viajaba la partícula, ¿sí? En qué dirección viajaba la partícula, el resultado va a ser el mismo, excepto que habrá que agregarle esto. La velocidad de la partícula. O sea que el resultado va a ser AR de t igual a un potencial por la velocidad de la partícula, ¿sí? Evaluado en el tiempo retardado. Y acá va a haber un factor c al cuadrado porque tiene que ver porque tenemos mu0 sobre 4pi y antes teníamos 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Está bien? Esto no es complicado. Simplemente las cuentas son casi idénticas. Lo que sale es el factor de la velocidad. Bien, fíjense, acá está el tiempo de retardo en forma explícita. Y acá dentro del B, dentro de esa fórmula para el potencial, que es esta, ¿sí? Está el tiempo de retardo. No es que no está el tiempo de retardo ahí. ¿Sí? En esta fórmula del potencial está el tiempo de retardo. ¿Mm? Pero como potencial yo estoy mirando RT, ¿no? El punto de observación sería RT. Bien. Hasta acá no dije nada. Teníamos el potencial, el potencial B de la semana pasada, no, de la clase pasada. Ahora lo que estoy diciendo es que el potencial vector son prácticamente las mismas cuentas, nada más que agregar la velocidad. ¿Sí? Y el factor de corrección sea al cuadrado porque está trabajando mu0 con mu0 y no con epsilon 0, ¿no? Sí, fíjense, acá si multiplico y divido por epsilon 0, ese mu0 epsilon 0 que queda ahí en el numerador es 1 sobre c al cuadrado, ¿no? De ahí sale el c al cuadrado. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos las fórmulas. Entonces, tenemos esta fórmula para el A, tenemos esta fórmula para el B. Vamos a limpiar un poquitito la fórmula para el B, que es lo que hace el Griffith. Fíjense que no pone esa fórmula, el Griffith. Lo que hace es poner esta fórmula que es más limpita, ¿no? La de 1046. El tema es que ese R que se define ahí es la que está definida en 1047. Bien, pongámoslo así. Y veamos cuál es el problema ahora que surge. El problema que surge va a ser el hecho de que cuando evaluemos en el tiempo de retardo, ¿sí? La evaluación en el tiempo de retardo, o sea, si yo quiero poner explícitamente el tiempo de retardo, tengo que resolver esta ecuación implícita. Y la ecuación implícita en principio no la podría resolver porque el W supone una trayectoria cualquiera. Así que estaríamos en un problema ahí. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo se saltea ese problema. O sea, vamos a ir haciendo las cuentas, les muestro cuándo aparece el problema y vemos cómo se resuelve. Esto es lo que define... esto que está acá es lo que define el Griffith como R vector. Esto que está acá es lo que define como R módulo. Entonces, vamos a limpiar el potencial y con este potencial, con estos potenciales calculamos campo eléctrico. Bien, fíjense, si yo hago 1 sobre módulo de R menos W TR por 1 sobre 1 menos
W punto TR sobre C por R menos WTR sobre módulo R menos WTR. ¿Mm? Paso multiplicando esto que está acá. ¿Sí? Lo multiplico ahí. Y lo multiplico ahí. Entonces se cancela con este. ¿Mm? Entonces lo que me va a quedar 1 sobre módulo DR menos WTR menos omega punto TR sobre C por R menos WTR. Entonces, como a esto lo llamamos R cursiva vector, ¿sí? Esto es R, entonces lo que queda 1 sobre R cursiva. Esa R cursiva depende del tiempo de retardo, ¿no? O sea, se evalúa en el tiempo de retardo. Menos W punto por R vector. O sea que el potencial que tenemos nosotros va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por 1 sobre R menos W punto. Ahora voy a sacarle el tiempo de retardo porque, ¿sí? Para no abrumar. Sobre C, producto escalar R vector. ¿Mm? Ese sería mi B. Es obvio que acá está el punto campo. ¿Sí? O sea, B se evalúa en el punto campo y lo que está a la derecha siempre está evaluado en el punto fuente, que sería el tiempo de retardo. ¿Ok? Que sería el W en el tiempo de retardo, el punto fuerte. Bien, y el A es lo mismo, pero va a poner W punto, se sobreentiende que el W punto está evaluado en el tiempo de retardo, sobre C al cuadrado, y el B se sobreentiende que está evaluado en... ¿Dónde? Inner en el punto campo. En el punto campo. ¿Qué es el punto campo? Claro, en Sí, donde se evalúa el Midiendo campo. claro, O sea, el punto claro. de observación. claro. Ah, punto campo, ¿verdad? Le digo punto campo. Lo El punto de mencionaste observación, recién. sí. Bien. Ah, no cayeron en la trampa. Bien. Listo. Entonces veamos, por ejemplo, para obtener el campo eléctrico ya habíamos visto. Estamos trabajando en el gauge de Lorentz, pero una vez que uno ya tiene los potenciales en el gauge de Lorentz, para calcular el campo eléctrico siempre usa la misma fórmula que es la derivada temporal de A, ¿sí? Y el gradiente de B. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Mm? Entonces, uno lo que puede hacer es, bueno, empieza a hacer la cuentita. Entonces, fíjense, este gradiente es una derivada con respecto a R y esta es una derivada y la derivada temporal con la derivada con respecto al T, que son los puntos de observación, punto campo, ¿no? Lo que llamamos, no punto fuente. Entonces, cuando yo me meto en estas fórmulas, ¿sí? Esto es una constante, no me importa, no va a ser difícil esa, ¿no? Le digo una constante. Esto también no me importa. Este, pero acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener un R pelado, porque esto ¿se acuerdan que era R menos WTR, módulo en ese caso, ¿no? Vamos a poner la flechita en la otra flechita.
este revector es R menos, o sea, el punto campo, la posición del campo, el punto campo, menos W, que se está evaluado en el tiempo, ¿sí?, de retardo. Y a la vez, este tiempo de retardo es el tiempo t menos módulo de R menos W de t de R sobre C. ¿Está bien? Y a la vez, STR, ¿sí? Y así puedo seguir, ¿no? Indefinidamente. ¿Ok? Y no terminamos nunca. Entonces, si yo trato de hacer una derivada, por ejemplo, con respecto al tiempo, ¿sí?, esta derivada que aparece acá, una derivada con respecto al tiempo, en un momento voy a llegar al tiempo de retardo. Y cuando empiece a derivar el tiempo de retardo con respecto a t, nunca voy a terminar de hacer la derivada. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, hagámosla. Bueno, ya sabemos, tenemos el tiempo de retardo. O sea, es creíble que uno termine haciendo la derivada con respecto a t del tiempo de retardo. Eso es creíble, ¿no? Porque el viento del tiempo de retardo está t. Sí, hace la regla de la cadena y... Regla la cadena. Ahora, el tema es que en este caso la cadena es infinita. Claro. ¿Está bien? Entonces, y lo mismo va a pasar cuando calcule el gradiente. El gradiente es una derivada con respecto a R. ¿Ok? Entonces, como dentro del tiempo de retardo está R, nunca voy a terminar de derivar con respecto a R. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo salgo de ahí? Una forma de salir es la siguiente. El tiempo de retardo es igual, dijimos, t menos módulo de R menos sobre C. Entonces lo que voy a hacer es decir que C por t menos tiempo de retardo es igual a módulo de R menos W de tiempo de retardo. ¿Está bien? Ojo, esa derivada que yo dije que se hace con infinita termina siendo una serie que converge. ¿Ok? No es que no se pueda hacer. Se puede hacer. Uno va teniendo los términos de una serie que va teniendo una convergencia. Realiza esa serie y ya está. Esa sería la derivada. ¿Está bien? Pero es mucho más sencillo hacerlo de esta forma que voy a mostrarle ahora. Entonces, uno lo que hace acá es derivar, por ejemplo, vamos a suponer que quiero esta cantidad, la derivada de TR con respecto a T. ¿Está bien? Yo quiero esto. Entonces, agarro la ecuación de arriba y lo derivo con respecto a T. Si yo lo derivo con respecto a T, me va a quedar C por 1 menos la derivada de TR con respecto a T por, es igual a, y eso que está ahí lo derivo con respecto a T. Si yo lo derivo con respecto a T, primero derivo el módulo S. ¿Cómo hago acá? Hay varias formas de hacerlo. Bueno, dijimos que eso era el R cursiva. Esto es la derivada con respecto a T del, podríamos ponerlo así, RI, RI, raíz, ¿no? Eso va a ser igual, Sí, sí. eso va a ser igual a 1 sobre 2 RI, RI, y la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada con respecto a T de lo de adentro. Lo de adentro es RI, RI, pero como el I lo usé ahí abajo, para no confundirme, pongo RJ.
¿Mm? Entonces, esto va a ser igual a este, ya sé que esto es 1 sobre 2 recursiva, y la derivada de eso que aparece ahí es 2RJ por la derivada de RJ con respecto a T. ¿Está bien? Me perdí un poco, Dani. ¿Te parece un poco? Bueno, es a propósito también, que lo querías perder un poco para por lo menos nos divertimos con esta cuenta. Decime en qué parte. El TR lo definiste como T menos el módulo de todo eso, ¿no? El TR es esto. El que te da arriba. Todavía no lo estoy usando el TR, ¿eh? Todavía no Ah, llegué al TR. ¿y qué cuenta estás haciendo ahí? Ahora yo Estás lo que haciendo la estoy haciendo derivada. es derivada con respecto al tiempo, al tiempo T, ¿sí? De esto. ¿Y lo de la izquierda, de dónde sacaste esos OS en igualdad? Pero ese ya es directa, digamos. Allá, yo ya llegué acá a esto, que es lo que quiero llegar. Yo quiero hacer lo mismo del lado derecho y después tengo una ecuación de donde voy a despejar eso. Es lo que quiero despejar, Claro, digamos. es como que vos lo de la izquierda ya parece que está sabido. Esto, claro, o lo quiero dejar así. Es lo que no Y querés le llegar a algo así. despejar. O sea, Entonces voy a hacer, derivate miembro a miembro la igualdad que está arriba, ¿no? exacto, derivada izquierda y derivada derecha. Claro. ¿Está bien? La de la izquierda ya la terminé, la dejo así. Ahora la de la derecha tengo que hacer la cuenta. Y RI es el R menos el WTR, ¿no? Sí. A mí lo que no me cerró del todo es por qué. ¿Dónde está el problema, digamos, en diferenciar eso? ¿Porque es una derivada parcial o no? Por más que Claro, adentro pero ya quede algo implícito. Pero claro, vos, imagínate que vos querés derivar, mirá esto que está acá, lo voy a poner en rojo. Vos querés derivar esto con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Ok? Sí, Entonces, derivás eso, eso va a ser igual a W punto, evaluado el tiempo de retardo, con un signo menos. El W punto tiene que ver con que tenés que derivar la función primero. El menos es porque está un menos ahí enfrente, pero después tenés que derivar el tiempo de retardo con respecto a t. ¿Está bien? Ahora, el tiempo de retardo es eso que aparece en el círculo, ¿sí? Que está redondo, es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces seguís derivando. ¿Está bien? Te va a sí, dar claro. 1 menos el módulo de eso sobre C, la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro tiene la derivada TR. Entonces, no vas a terminar nunca de derivar, de aplicar la regla de la cadena. ¿Se entendió? Sí, sí. Igual, Entonces, lo que, me, sí. lo que no me cierra, si fuera una derivada total, cerraría bien. ¿Por qué? Una derivada total es una derivada con respecto a t. Si vos dejás x, y, z fijos, es una derivada total. claro, Eh, también. no es que está bien, o sea, se parece como que no está por el lado Ah, este. sí, está bien. Fíjate O lo sea, si querés hacer una el analogía, R, ¿te acordás en física 4 cuando resolvíamos el problema de Fabry-Perot usando las condiciones de borde o usando las infinitas reflexiones que había en el medio? ¿Sí? Es como que ¿Cuál ahora es el de estamos, Fabry-Perot? el de las dos láminas, ¿sí? Eh, o sea, ¿Que iba que había rebotando de un lado al otro? claro. Bueno, acá estamos evitando la serie que va a surgir de derivar eso en una regla de la cadena indefinida, y lo que estamos haciendo es tratando de calcularlo a partir de una especie de, entre comillas, condición de borde, que sería resolver esta cantidad a partir de una ecuación.
Pero bueno, no sé, quizá confundimos ahora. Ajá. Bueno, entonces sigamos con la cuenta. ¿Mm? ¿Cómo hago para borrar todo? A ver. ¿Sí? Yo sigo con la cuenta acá. Esto va a ser igual, el 2 se va con el 2, me queda RJ sobre R. ¿Mm? Y acá la derivada de RJ con respecto a T va a ser lo que era el RJ era el RJ, ¿m? Menos el WJ, ¿m? Evaluado en el tiempo de retardo. ¿Está bien? El T está dentro del tiempo de retardo, no del RJ, ¿no? Los X y Z son variables independientes del tiempo, ¿no? O sea que Espera que no te vuelva a aparecer el mismo problema, Dani. no, fíjate, RJ, la deriva, o sea, R, acá me queda menos W.J por la derivada de T de R con respecto a T. ¿Está bien? O sea, yo no tengo necesidad de seguir derivando. Yo lo dejo ahí. ¿Y pero Después, por qué no hicimos eso antes entonces? no porque vos tenías necesidad, o sea, vos tenés necesidad de resolver la cuenta. Si vos te Sí. quedás ahí, no lo resolvés. Y pero si vos te quedas donde te quedaste vos tampoco. No, porque yo lo que voy a hacer ahora, lo Porque terminé. El TDR no tiene esa forma también. No, yo lo que voy a hacer es esto. Fíjate que tenés una ecuación acá con una incógnita. Sí. Despejás de esa ecuación la incógnita esa, que está recuadrada en verde. ¿Ok? Entonces, fíjate que la ecuación que me queda es C por 1 menos la derivada de TR con respecto a T, Que me olvidé que tenemos el TDR del otro lado. RJ, R menos W.J, TR por la derivada de TR con respecto a T. ¿Ok? Entonces, si yo agarro y paso dividiéndose, bueno, lo hago. Me queda 1 menos la derivada de TR con respecto a T. Acá me queda menos RJ. Fíjate que acá tienes un producto escalar, ¿no? Pata del J repetido, es una suma implícita. Me queda R como vector producto W punto. Bueno, lo saco, si no, tanto tiempo retardado, así voy a quedar yo. Sobre C. Y acá me queda. Listo, ahí ya lo puedo despejar fácil, porque paso este del otro lado, me queda 1 es igual sobre, ¿sí? Acá me quedaría 1 menos, ¿Mm? Me queda eso. Hay Che, algo, Dani, hay algo que está mal acá. Me faltó el R. Ah, no, porque acá fíjese que había un R. ¿Mm? si nosotros haríamos la serie, Dani, de la que hablas Sí, antes, demostraría sí, que converge eso, ¿no? exacto. Estaría bueno hacerlo, si tienen tiempo. Em, pero fíjense que da este factorcito que es el que ya habíamos obtenido antes, ¿no? Es el mismo que está acá. ¿Mm? Es esto. Es la corrección que teníamos en el potencial.
¿Ok? Bien. Sí. Entonces, eso por lo menos me va a permitir derivar en el tiempo. Si yo quiero derivar en el espacio, si yo quiero calcular el gradiente, porque acuérdense que también tenemos que hacer cosas como gradiente, ¿qué pasa si yo tengo que hacer gradiente de TR? Bueno, hago la misma técnica, ¿sí? Parto de la misma ecuación sería esta. ¿Mm? Copio. Y de nuevo aplicar gradiente de ambos lados y Claro, ahora en vez de la derivada con respecto al tiempo, el gradiente. Pero vamos a hacerlo porque puede traer alguna... Che, Daniel Alan ahí me avisó que se le cortó internet. Oh, Ah, está. justo vale. Te avisé medio tarde. Bueno, y eso es lo más importante. Siempre con un No, aquí. Me cortó el wifi. Bueno, entonces, si yo quiero calcular ahora cuánto vale esto, que va a ser súper importante para hacer esa cuenta, tengo que hacer lo mismo ahí. ¿Está bien? Nada más que ahora no derivo con respecto al tiempo, sino que derivo con respecto al R. Y si yo derivo con respecto al R, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, de este lado me queda menos C gradiente de TR. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá, cuando hago el gradiente a eso ya nosotros vimos que eso va a ser un versor de este tipo. Si no lo vemos, no hay problema. Por la derivada de lo que hay adentro. Y la derivada de lo que hay adentro sería... espera, a ver cómo era. No, me estoy confundiendo. ¿Me pueden ayudar? No, pues tengo casi yo todo, loco. Uso el mismo truquito que usé antes, ¿sí? Hasta acá, ¿no? A ver, ¿hasta dónde era? Hasta acá. ¿Lo hacemos igual? A ver, yo voy a jugarme con algo. Me voy a jugar, puede salir mal. Pero a mí ya me da la pauta de que si yo hago el gradiente de esto, esto me tendría que dar. Me tendría que dar esto. ¿El TR sigue siendo el mismo o pusiste otro TR? Bueno, El TR sigue siendo el mismo. A mí me da la pauta de que esto tendría que darme así. Lo voy a hacer, lo hago rápido, ¿eh? No, acá iría uno, ¿no? ¿Estará bien eso? Fíjense, si yo derivo el módulo, lo que me tiene que dar es un versor. Así, si uno derivaba, ¿se acuerdan? 1 sobre el módulo, lo que tenía que dar era menos 1 sobre el módulo al cuadrado. ¿Está bien? Pero después uno tiene que derivarlo de adentro. Cuando uno hace gradiente de R, o sea, el gradiente de R menos W, que es lo que hay adentro, ¿sí? El gradiente de R es el reversor, ¿no? Sí. No. No sé. No es tan fácil porque esto sería un... Fíjense que acá tengo un vector y un vector. ¿Sí? El gradiente, eso es un R vector, el que está acá. Así que no es tan sencillo. ¿Está bien? Así que antes de inventar cosas, hagámoslo bien. era con la tangente, eso, algo así. ¿Sí? Hagámoslo bien.
Y ya que está, practicamos un poquitito. Entonces, acá me quedaría el gradiente. ¿Mm? Y ya que está, usamos la notación esta del R recursiva. R, I, RI a la 1 medio. Eso va a ser igual a 1 medio por RI a la menos 1 medio, que es lo que hice antes. ¿Ok? Por la derivada de lo de adentro. Y me quedaría el gradiente de... Y vamos a ponerle RJ para no confundir. RJ. ¿Sí? Esto va a ser igual a... Esto que está ahí es 1 sobre 2 recursiva. ¿Mm? Y el gradiente de un producto, ¿sí? Va a ser 2 veces RJ por el gradiente de RJ. ¿Está bien? Pensamos ahora el J no como a los R como vectores, sino como funciones escalares, ¿no? Para cada J. ¿Sí? El gradiente de F por G es igual al gradiente de F por G más, ¿no? F por el gradiente de G. No hay problema con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y acá lo que la cola está quedando, en la cola está quedando el gradiente de RJ. El gradiente de RJ es R, el original, J, el punto campo, menos el WJ, ¿sí? Que tiene adentro el tiempo de retardo. Y en el tiempo de retardo también está el R. ¿Está bien? O sea que esto va a ser. Ahora sí, gradiente de RJ, ¿qué es? Acá te quiero ver. De entrada, a ver. De entrada, ¿qué es gradiente de RJ? ¿Qué le derivada? El gradiente de, por ejemplo, de X. ¿Y no es X versor? X. Entonces queda el gradiente de RJ. J versor. Bien, Gonzalo. ¿Está? ¿RJ Y esto versor o J versor? J versor. J versor. Sí, RJ versor, si querés pensarlo, es J versor, ¿no? No, claro. Es verlo de alguna manera. Es como Pero es mejor llamar ponerle X1, X2, X3, el X2 versor es lo mismo que el I versor. que el 2, claro, Poner. que el 2 versor. ¿Mm? Es cuestión de notación nada más. Y ahora, el gradiente WJ es la derivada, que es W punto, ¿Mm? Y la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Este sería, si uno quiere ser estricto, es la derivada evaluada en el tiempo de retardo por la derivada del tiempo de retardo con respecto al tiempo, ¿no? Pero lo dejamos así. Y esto sería la derivada del tiempo de retardo, el gradiente, perdón. El gradiente del tiempo de retardo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Esto que está acá, se lo enchufo. Se lo enchufo ahí. Y eso que me va a quedar acá es igual. Wow. Wow. Y eso que está ahí va a ser igual a el 2 se va con el 2, me queda RJR y me queda J versor menos W.J gradiente de TR. ¿Está bien? Entonces fíjense, RJ por J versor es el R vector. ¿Mm? Y RJ por W.J es el producto escalar, ¿sí? Es el producto escalar usual. Entonces la ecuación que me queda, traten de corregirme si me equivoco, menos C gradiente TR igual a R cursiva vector
sobre R menos R con el R vector con el R de abajo es R versor por W punto por el gradiente de TR. ¿Está bien? Y de vuelta acá tengo que despejar el gradiente TR. Parece fácil despejarlo porque lo único que tengo que hacer es dividir por menos C. ¿Mm? Entonces quedaría Y saca factor común. sí. Entonces quedaría Paso dividiendo. R 1 menos igual a menos R versor sobre C. ¿Está bien? Y la recursiva. Y la recursiva, Al lado del C. A la derecha. Menos R versor sobre RC. Claro. pero el R versor ya está metido ahí. El R, Pero lo estás arrastrando, Dani. Ah, está, no dije una vez R vector arriba. Está bien, está bien. claro, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, entonces quedaría menos R versor sobre C sobre 1 menos. Acá quedaría, fíjese, la misma formulita que antes, ¿no? Que se va. Pecho. También son como fórmulas más o menos importantes para lograr después obtener los campos. ¿Se entendió? Veamos que está bien. A ver, acuérdense de este y acuérdense de la otra que era. La otra era fácil de acordarse porque era lo que teníamos antes. Esto es con un signo menos. Ese signo menos no me suena, así que vamos a verlo. Y mételo abajo, Dani, si no. ¿Mm? Vamos a ver si está. Acá está, hay una. Ahí está bien. ¿Sí? En las 10 en 61, fíjense que hay un signo menos. No aparece el versor, pero simplemente porque hay un R ahí sobrando. ¿Sí? Acá, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, si yo lo saco afuera, esto me queda menos R versor, ¿no? O mejor dicho, sí, menos R versor sobre C. 1 menos. ¿Está bien? Lo paso dividiendo. Ese está bien. Y el otro. ¿Se entendió eso? Sí, ¿no? Lo saqué, eso que lo puse en un circulito, lo saqué afuera. ¿Sí? Se lo pasé al numerador. Ah, sí. Se lo pasé al numerador y lo tengo que dividir en la otra parte del denominador. Bueno. Y lo otro. No está. Pero debe estar por algún lado escondido. Ah, el 10 y 17. Acá hay un problema. ¿Lo ven acá? 17. En ese problema está. En la cuenta, o sea, ya le hice el problema. ¿Mm? Ah, pero no parece lo mismo. Ah, el U, acuérdense que era el U. El U era R menos, ¿sí?
B o W, acá le llama B al W punto, B por R. ¿Está bien? Si yo uso eso, a ver el U que era. Le pifié. U es C, R versor menos B. Qué pulenta tener toda esta, ¿no? El lápiz con el borrador. Me salvó la vida, ¿eh? Esto sería... así, ¿no? Entonces, si uno reemplaza esto acá, uno obtendría aquello. Lo que... sería lo mismo. ¿Mm? ¿Lo ven ahí? Sí. No. Y es la misma cuenta que hicimos recién, nada más que arriba, en vez de tener un R vector, tenemos un R nada más. ¿Está bien? Entonces queda 1. Lo que antes era R vector, ahora queda 1. Bueno, cualquier cosa lo verifican. Vayamos a lo importante. Lo importante yo ya lo hice, porque era la parte que uno puede trabar en la cuenta. Puede ser que acá se exceda un poco Griffy con las cuentas para llegar a ese campo, pero bueno. Por ejemplo, todo esto puede ser que sea necesario. ¿Sí? Uno, si tiene tiempo, podríamos, y si les interesa, terminar la cuenta. Uno llega al campo eléctrico 1065. Acuérdense que el U es eso que estaba definido ahí. Ahí arriba justo. Y llega al campo magnético en función, antes era en función del campo eléctrico escrito de esta manera. Entonces, lo fantástico de todo esto es que uno puede obtener la fuerza de Lorentz, que es esta, en una partícula Q, que tiene cierta velocidad v, ¿sí? En algún punto del espacio, que el punto S sería el punto campo para nosotros, ¿no? Que es donde aplica el campo eléctrico y el campo magnético de la otra carga, que es la carga fuente. ¿Está? ¿Alguna duda? No, creo que no. No, Muy bien.